Y es que cuando no se puede correr con las piernas, se corre con el corazón. Y esto es lo que nos dejó el día de hoy Sporting Cristal. Seguramente en la noche más linda que me haya tocado presenciar y posteriormente analizar. ¿Y qué podemos decir del encuentro? Que Alianza Lima llegaba como claro favorito, después que Sporting Cristal haya atravesado uno de sus peores años. Temas dirigenciales y deportivos. Tenemos en la cabeza y como presidente a Lior Raffo, clara gallina, claro enemigo y claro cáncer de nuestro equipo. Pero, ¿qué más da? Si en nuestra directiva tenemos a un señor de saco y corbata que nos vive mintiendo día tras día. ¿Y qué más da? Esta es la realidad que le tocó afrontar al hincha de Sporting Cristal, que nunca abandonó el club. Pese a las decenas de huelgas, siempre estuvimos ahí presentes, esperando lo mejor para el Sporting Cristal. ¿Por qué? Porque esto es el verdadero amor, esto es la verdadera esencia de la mejor hinchada del Perú. Y este resultado no fue para esos señores de saco y corbata que se siguen llenando los bolsillos, fue para la hinchada que año tras año estamos esperando la añorada Estrella 21. Pero esta noche ha servido como para lavarnos la cara, esperar algo mejor para el próximo año. Sentenciar y decretar que se mantiene la fuerza ganadora. Porque Sporting Cristal se le puede ser esquiva a la grandeza, pero la grandeza nunca se va a ir de Sporting Cristal. Interprétenlo. Y ahora, yendo más adentro del partido, este empezaría en un marco totalmente favorable para Alianza Lima. Como siendo Perú 3, finalizarían la llave en su casa, en el Matute. Que ahora sí lo puedo decir, en Matute me tomo un té y nada más. ¿Por qué? Porque el partido empezaría dormido Alianza Lima, en donde McLaren Castro con un gran desborde lograría darle un pase a Ian Wilson, que con un fusilón lograría alcanzar una mano de un jugador de Alianza Lima, siendo así al minuto 6 un penal. ¿Para quién más? ¿Para quién se volvería héroe de la noche para Sporting Cristal? Como tantas noches podríamos recordarle a Martín Tábara. Noches, tardes en donde terminaría llevándose la capa y convirtiéndose en el héroe nuevamente. Pero ahora sí, sigamos. Tomaría la pelota, se cuadraría en el punto penal y que con una gran técnica, con los 11 pasos, lo terminaría convirtiendo en gol. Y para eso parecía el plan perfecto, el plan que soñó Paulo Tori. Pero más temprano que tarde, eso se terminaría desmoronando. Como tal torre de naipes, todo el plan se vino abajo. Primero con un gol de Eric Castillo, que digámoslo, tuvo una actuación formidable, pero solamente en esos dos goles. Uno al minuto 16 y otro al minuto 17 terminaría dando la vuelta al papel. 2-1 iba ganando Alianza Lima. Y eso, teniendo mejores actuaciones, teniendo un mejor ataque y con un Sporting Cristal desmoronado anímicamente. Después de ello empezamos a reflotar, empezamos a tener unas mejores triangulaciones y un mejor juego. Pero en el papel Alianza Lima se mantenía como mejor equipo, con un 2-1 que lo clasificaba directamente al Perú 3 versus el Perú 2 que sería contra Cusco FC. Pero el juego pasaba y dieron 5 minutos para que finalizara el primer tiempo. Y es entonces cuando llega el pase a Paulo Guerrero. Que sí, que la defensa, lo remarco, son unos muertos. Varios de ahí se tienen que ir y tienen que cambiar al próximo año. Y que con la victoria esto no se tiene que dejar pasar. Como quien dice, no se puede tapar el sol con un dedo y el problema seguirá estando ahí. Casos como Pasquini son ejemplo claro de ello. Y es que con esto el primer tiempo finalizaría 3-1. Un papel totalmente oscuro para los planes de Sporting Cristal. Capaz hasta más de un hincha aliancista se sentía ganador. Decía llóralo pavo. Pero, ¿qué es eso? No se celebra antes de tiempo aliancista. Ya no sabes, ya no recuerdas que sigue siendo un cagón pecho frío. El partido transcurría, se mantenía la frustración, la confusión por parte de los jugadores de Sporting Cristal. Hasta ese punto se mantenía la ansiedad.
Y uno volteaba al banco y veía a Paulo Tori manteniendo diferentes decisiones tácticas y entre ellas sería meter al campo a Benavente y a Pacheco al mismo tiempo, que en este punto yo remarco. Hasta ahí el hincha se sentía en un completo derrumbe. Pero, ¿quién fue el de la culpa? Fue completamente la dirigencia, Uribe, Gustavo Ceballos y Rafa. Lo sigo remarcando, son el cáncer de Sporting Cristal y los principales enemigos lo tenemos adentro. Pero no, él no quería que fuera así. El protagonista, el que se pondría la capa y sería un héroe en esta noche. Martín Tábara con un desborde porque fue el único que pidió y mantuvo la cabeza fría en todo tiempo. Agarraría desprevenidos a los defensas de Alianza Lima. Y con un fusilón, con su zurda divina, conseguiría el descuento a falta de 10 minutos. El tiempo transcurría y Sporting Cristal seguiría consiguiendo crear ocasiones, pero todavía sin concretar ese empate. Con una Alianza Lima encerrado en el fondo parecía muy pero que muy complicado conseguir esa añorada igualdad. Y es entonces cuando aparecería una falta muy pero muy lejos del arco rival. Pero esas son sus favoritas de él, de Gerald Martín Tábara, que desde muy lejos y con una desconcentración total de los jugadores aliancistas, conseguiría hacer un remate como solamente él nos tiene acostumbrados, con su zurda y dando así la igualdad 3-3, una noche más que hermosa hasta ese punto. Pero todavía faltaba concretar lo que le iba a dar la cereza sobre el pastel, nuestro pase a la siguiente llave. Seguiría en tanda de penales. Empezaría Alianza Lima, con un jugador que su propia carrera lo puede decir todo. Muy sencilla para el talento que él tenía, pero sin mantener un esfuerzo, un pecho frío en todos los aspectos. Es Sergio Peña, que hasta la 10 de la selección peruana le terminaría pesando como una roca gigantesca. Y si hablamos de murallas, ahí estaría Diego Enríquez, que como tal tigre se lanzaría hacia el punto en donde tiró Sergio Peña y lo terminaría llevando para otro lado, así fallando su penal. El primer penal de la tanda de penales lo terminaría fallando Alianza Lima, una historia soñada para los papeles del cuadro rimense. Después sería el protagonista, el héroe, un héroe sin capa, y era Martín Tábara con la cabeza fría y con la actitud y esencia que nos ha demostrado a lo largo de este año, y más aún a lo largo de este partido. Un tiro tranquilo, como los que él suele hacer. Ya habiendo aprendido de su error contra Chancas, nos daría el 1-0 favorable en la tanda de penales. Posteriormente le tocaría ir al punto penal a un jugador aliancista, que tuvo una actuación más que formidable en los primeros minutos. Como lo es Eric Castillo, terminaría definiendo en los 11 pasos y convirtiendo así su gol. Después le tocaría agarrar la pelota a un jugador de Sporting Cristal que ha sido más que criticado, como lo es Cristian Benavente, o para los amigos Cristian Benavides, que para su suerte y también para la nuestra terminaría convirtiendo ese penal en gol, así teniendo un marcador de 2-1 favorable y yéndonos al tercer penal que le tocaría ahora al jugador aliancista Miguel Trauco, que con su calidad y ya con su experiencia tanto en selección como en clubes, también lo convertiría en gol. Pero después le tocaría a un jugador también criticado, pero que últimamente ha llegado a aparecer más de una ocasión, como lo es Irben Ávila, jugador histórico, jugador idolatrado para muchos. Ya está en el top de goleadores y habiendo brillado en más de una noche, y esta no sería la excepción, también convirtiendo su penal y trayendo así el 3-2 favorable a Sporting Cristal. Ahora sí, yéndonos a la cuarta definición, que por parte de Alianza Lima lo haría
Pablo Lavandeira, que Diego Enríquez estuvo muy cerca de atajarlo, pero lamentablemente se le terminaría colando en el arco. Después, un jugador más que criticado, al igual que Cristian Benavente, sería Nicolás Pasquini, que el año pasado ya estaban viendo su salida. Pero aún así, para mostrar su técnica para definir, terminaría convirtiendo ese penal. Y ahora yéndonos a la tanda definitoria, que sería la quinta, que por parte de Alianza Lima iría Hernán Barcos, el cual recordemos que en las últimas semanas se ha ido rumoreando mucho sobre su continuidad en Alianza Lima, pero en los últimos días ha salido una noticia que mencionaba que si Alianza Lima lograba pasar de esta fase y llegar a Perú 2, él se iba a mantener en el equipo. Tal cual, con su técnica y experiencia terminaría convirtiendo ese penal en gol, pero ahí entraría a tallar su mayor enemigo, Pacheco Got o Mbappé para los que no usan lentes. Fernando Pacheco se cuadraría en el punto penal y ahí todos los hinchas de Sporting Cristal nos agarramos la mano en el corazón y con una ansiedad que no nos permitía ver ese penal, Fernando Pacheco iría y que con 11 pasos terminaría definiendo el punto penal en gol. Y así, Sporting Cristal terminaría pasando una fase más que histórica, una llave llena de emociones, una llave en la cual nos regaló actuaciones maravillosas como la de Martín Tábara, un héroe sin capa. Y es que este partido solamente me hace recordar una canción. Y esta fue la noche más linda del mundo. Una noche más que inolvidable. Una noche en la que se venía todo cuesta abajo, con un 3-1 en el marcador, pero el hincha nunca dejó de confiar y que con su aliento, desde otro lado, el equipo lo sintió, o más bien, Gerard Martín Tábara quería traer esa alegría, ese sentimiento que no se reflejaba desde hace tiempo, pero que siempre se lleva en el corazón, mostrando así una vez más la grandeza de este hermoso equipo, su identidad pura y que siempre, pese a los malos momentos, pese a las malas dirigencias, pese a todo, siempre nos seguimos manteniendo como el mejor equipo del fútbol peruano. Y por eso, en las buenas, en las malas y en las que toque, siempre te seguirá alentando, siempre hasta el final, fuerza Cristal toda la vida.